Buenas tardes, hermanos. Dios les llene de su gracia en esta tarde. Damos gracias al Señor por una vez más Él nos permite estar reunidos como iglesia en este lugar, delante de su presencia. Nunca se olviden que estamos haciendo una introducción, ¿no? Como decía Raúl el domingo, es una introducción extensa, pero es necesario para poder tener un parámetro y poder entender bien qué sucedió con Esdras y Nehemías, que va a ser lo que va a venir después, lo que vamos a estudiar. Ya hemos visto un pueblo prometido, un pueblo liberado, un pueblo establecido, un pueblo gobernado, un pueblo decadente, que fue el último domingo, y ahora vamos a comenzar con un pueblo dividido, ¿no? Y esto nos va a llevar 2 domingos, porque el pueblo fue dividido en 2 reinos. Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor? Si encomendamos este tiempo a Él, para que Él nos guíe por medio de su palabra en esta tarde. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Reconocemos que si estamos aquí es por ti, porque tú nos has traído, porque tú nos has escogido, porque somos tuyos, Señor. Y en esta hora, al abrir tu palabra, Señor, creemos que tu palabra es viva. Creemos que tu palabra tiene poder, Señor. Creemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Por eso yo te pido en esta tarde, en esta noche, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra y para que podamos examinar nuestra vida, nuestro corazón a la luz de tu palabra, Señor. Guíanos en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un reino dividido. Domingo pasado, Raúl terminó con la muerte de Salomón, ¿no? Pero antes que Salomón muriera, Dios ya le advirtió lo que iba a suceder. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y luego, a través de un profeta, Dios le habló al siervo de Salomón, que era Jeroboam. Y Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 nos dice: aconteció pues que en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Podemos ver que esta división en 2 reinos
no fue sola política, sino que fue consecuencia del pecado y parte del plan soberano de Dios. Y luego de que Salomón muere y que su hijo Roboam comienza a reinar, el pueblo se reúne y le hace un pedido al rey. Le dice: disminuye la dura servidumbre y te serviremos. Salomón había puesto una dura carga sobre el pueblo. Y el pueblo, una vez que Roboam asume, le va con este pedido: disminuye la servidumbre que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Ante este requerimiento, Roboam pide consejo. Y primero busca el consejo de los ancianos. Y los ancianos le dicen: si hoy te haces siervo de este pueblo, ellos te servirán. Si bajas ese yugo, si le haces las cargas más livianas, si en realidad les sirves al pueblo como rey, ellos te van a servir. El consejo de los ancianos había sido sabio. No, le estaba diciendo: ten un liderazgo humilde, cercano al pueblo, y ellos van a responder. Pero Roboam también pide consejo, y esta vez lo hace con los jóvenes, grupo de consejeros jóvenes que él tenía. Y le dieron el consejo opuesto al consejo de los ancianos. Les dijo: aumenta aún más la carga que Salomón les puso. ¿Para qué? Para mostrar que tú eres más importante que Salomón, que tú tienes más autoridad que Salomón. Estos jóvenes, con su consejo, los guió al rey a un liderazgo orgulloso y autoritario, distinto al consejo que había recibido de los ancianos. Y vemos que Roboam rechaza el consejo de los ancianos y toma el consejo de los jóvenes. Y el pueblo se rebela contra el rey. El pueblo responde de esta manera a Roboam. Dice: ¿qué parte tenemos de nosotros con David? Esto está en 1 de Reyes 12:16. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. El pueblo se fue del gobierno de Roboam. Y Roboam intentó reconquistar a este pueblo de una forma con espada. Quiso ir a buscarlo por la fuerza a este pueblo, pero Dios se lo impidió. Dios mandó a Semaías para que no hiciera esto. Y dice 1 de Reyes 12:24, así ha dicho Jehová: no vayas, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dijo Dios. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vemos que Dios le dice: esto lo hice yo. Yo produje esta división por causa de su rebelión, por causa de su pecado. Todo esto sucedió por la dureza del corazón, por el orgullo, por la rebelión contra Dios. Pero a la vez podemos ver que Dios seguía teniendo el control de todas las cosas. Y hermano, y hoy sigue sucediendo de la misma manera. Dios siempre tiene el control de todo. No hay nada que suceda sin que Dios no lo permita. Dios permite todas las cosas. Dios es soberano sobre todo. Él sigue cumpliendo con sus propósitos. Así se dividió el reino en dos. El reino del sur, llamado Judá,
conformados por la tribu de Judá y de Benjamín, y el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus, la tribu de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Y estas dos últimas tribus muchas veces eran también sinónimo del reino del norte. Muchas veces, en lugar de nombrar a Israel en ciertos pasajes, vamos a ver que se nombra Efraín o Manasés y se está refiriendo también a la tribu del norte. Por ejemplo, en Oseas capítulo 8, versículo 11 dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades. Vieron que primero dijo Efraín y después dice Israel. Bueno, están hablando del mismo pueblo, el pueblo del norte. Esta división se produjo alrededor del año 930 a.C. y duró aproximadamente 200 años. En el año 722 a.C., Israel es conquistado por los asirios, ¿no? Y el pueblo es deportado y el reino del norte desaparece. Este reino, que duró 200 años, fue gobernado por 19 reyes distintos. Y esto lo podemos ver de Primera de Reyes capítulo 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 17, que va a ser lo que vamos a ver en esta tarde. No se asusten, no vamos a ver todos los capítulos y todos los versículos, pero abarca esta parte del texto. Ahí abarca estos 19 reinados. ¿Y quiénes fueron estos reyes? Bueno, como hemos visto, el primero fue Jeroboam, después vino Nadab, Baasa, Ela, Simri, Onri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joasás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Estos fueron los 19 reyes. El que más tiempo gobernó fue Jeroboam II, no el primero, sino el segundo, que fue un rey distinto. Y gobernó por 41 años. 41 años fue rey sobre Israel del norte. Dice 2 Reyes 14:23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Y el que menos tiempo gobernó fue Sinri. ¿Sabe cuánto tiempo gobernó? 7 días. 7 días duró su reinado, y fue un reinado un poco particular. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 8, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri, y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y dice el versículo 15, en el año 27 de Asa, reinó Judá, comenzó a reinar Sinri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri, has conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri
tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego la casa consigo y así murió. Fíjense que usurpadores, ¿no? Corruptos, asesinos, como no le importaba nada del otro, uno usurpó el reino, rápidamente le fue quitado. Y saben que esto fue una constante en el reino del norte, derrocamientos, traiciones, asesinatos. Hermanos, cuando no hay temor de Dios, el poder se vuelve corrupto y violento. Cuando no hay temor de Dios, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Y todo lo que hace es malo. Pero aún en ese tiempo de tanta oscuridad, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó profetas, los cuales hablaban una y otra vez de parte de Dios. Como hemos visto a Ahías, que le habló a Jeroboam, Elías, Micaías, Jonás, Eliseo, Amós, Oseas, profetas que constantemente le hablaron a los reyes y le hablaron al pueblo de parte de Dios. Hermanos, el problema no fue la falta de profetas, porque hubo profetas fieles, porque hubo mensajes claros, porque hubo señales sobrenaturales. El problema fue que nunca hubo un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento sincero. El problema no fue que faltó la palabra de Dios. Dios le habló a su pueblo. El problema fue que el pueblo nunca quiso escuchar a Dios. A través de estos profetas, Dios confrontó al pueblo una y otra vez. Pero ellos despreciaron la voz de Dios. Decidieron no escucharlo y menos obedecerlo. A pesar de que Dios levantó profetas para cada generación, ninguna quiso someterse a él, sino que lo aborrecieron constantemente. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que está en tinieblas no quiere venir a la luz, no quiere exponerse ante la verdad de Dios. Huye, aborrece, odia la verdad. Y este fue algo constante en estos reyes durante estos 200 años. En esta tarde, hermanos, no vamos a hablar de los 19 reyes, pero sí vamos a hablar de 4 reyes. Vamos a enfocarnos en 4 reyes. En Jeroboam, el primer rey, en Omri, en Acab y en Oseas, el último rey. Y a través de estos 4 reyes vamos a poder ver la progresión clara del pecado. Cómo el pecado va avanzando en el corazón del hombre y las consecuencias que trae el pecado. En Jeroboam el pecado comienza. En Omri el pecado se establece. En Acab el pecado se profundiza. Y en Oseas el pecado termina con el juicio de Dios. Así que vamos a ver por orden a estos 4 reyes. Jeroboam, primer rey, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro
y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Vemos que Jeroboam dice el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón. Hermanos, el problema comenzó en el corazón de este hombre. Comenzó a tener temor, miedo. Si llevo al pueblo a Jerusalén, el pueblo va a seguir a Roboam y yo voy a perder mi reinado. Me van a matar, me van a derrocar. Tuvo temor de perder el poder como rey. Poder que Dios mismo le había dado. Dios mismo le había hablado por medio del profeta. Dios mismo le había dicho que 10 tribus él iba a gobernar. Tuvo miedo de perderlo. Hermano, el temor no es pecado. El problema es si ese temor gobierna mi corazón. El problema es si ese temor ocupa el lugar de Dios en mi corazón. El salmista decía: el día que temo, en ti confío. El salmista estaba reconociendo que el temor venía a su vida, que el temor venía a su corazón. Pero también reconocía que el día que el temor venía, él decidía confiar en Dios. Hermanos, muchas veces pueden venir temores a nuestra vida. Sabemos que Dios nos ha provisto todo, ¿o no? Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios se controla todo en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces vienen noticias o suceden cosas en nuestra vida que traen temor? Y cuando viene ese temor a mi mente, a mi corazón, ¿estoy pecando contra Dios? No, hermano. Peco cuando dejo que ese temor gobierne mi vida. Cuando ese temor gobierne mi corazón. Por eso el salmista decía: cuando temo, el día que temo, cuando viene ese temor a mi vida, en ti confío. Hermano, cuando viene el temor, yo decido confiar en el Señor. Cuando viene el temor, yo recuerdo las promesas de Dios para mi vida. Yo recuerdo la palabra de Dios y decido creerle a Él. Decido confiar en Él. El problema de Jeroboam fue la incredulidad. Rápidamente se olvidó de Dios. No creyó en Dios. Y decidió confiar en lo que Él podía hacer. Ese fue el gran pecado, hermano. Confiar en lo que yo pueda hacer y no confiar en lo que Dios pueda hacer. Él decidió no confiar en Dios. No creyó en sus palabras. No creyó en su promesa. Desoyó la voz de Dios y comenzó a escuchar otras voces. Porque dice el versículo 28 que hemos leído, el principio del versículo: y habiendo tenido consejo. Empezó a escuchar otras voces. Un grupo de consejeros. Siempre tenemos cerca un grupo de consejeros, ¿no? Que nos digan: no, hace así o hace así, anda por acá. Y muchas veces, como no confiamos en Dios, decidimos confiar en esos consejeros. Hermanos, cuando no escuchamos la voz de Dios, seguramente vamos a escuchar una voz contraria a la voz de Dios. Porque esa voz siempre va a estar, Cuando decidimos no escuchar a Dios, otra voz nos va a hablar. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, de confiar en Él, y comenzamos a escuchar otras voces, las cosas empiezan a perder su control en nuestra vida. Dice
la segunda parte del versículo 28. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A qué le hace acordar esta situación? El mismo versículo, hermano. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. El mismo pueblo que decidió no confiar en Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz algo, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajo a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, qué fácil, qué rápido que se desvía nuestro corazón cuando decidimos no escuchar a Dios. Como decía Julián cuando oraba por la ofrenda, el pecado trae más pecado. El pecado engendra más pecado todavía. Comenzaron con incredulidad, continúan con una religión falsa, adorando a dioses falsos que no son el verdadero Dios. Hermano, cuando nos desviamos de su palabra, cuando no le creemos a Él, cuando decidimos no obedecerle, siempre terminamos adorando a otros dioses, que muchas veces no son becerros de oro como ese tiempo, pero terminamos adorando a un ídolo creado. Ellos crearon sus propios dioses, sus propios ídolos, creyendo que ahí iba a estar su victoria. Y hermano, cuando nosotros dejamos de escuchar al Señor, cuando ponemos su palabra a un costado en nuestra vida, creamos nuestros verdaderos ídolos y nos apoyamos en ellos y nuestro corazón está ahí. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. A veces pensamos en cosas malas. Hermano, un ídolo puede ser mi esposa, puede ser mi esposo. Confiamos más en ellos que en el Señor. A veces pueden ser cosas buenas, pero si están ocupando el lugar de Dios en mi corazón, es un ídolo. Porque estoy confiando más en esa persona que en Dios. Jeroboam nunca se arrepintió y sabe que Dios lo desechó. Primera de Reyes 13:33 dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Vieron cómo ya se desvirtuó todo. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dios desechó a Acab y a su descendencia. Fue raída de la faz de la tierra. Vemos que Jeroboam comenzó con el pecado. Ahora vamos a ver al segundo rey, Omri. Este rey establece el pecado. ¿Por qué establece el pecado? Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21. Dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. Siempre había disputa, Y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat. Y Timni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá,
comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Se iban superando, ¿no? Un rey al otro. Dice la palabra que este rey hizo peor que todos sus antecesores, que todos los demás reyes que habían gobernado hasta ese tiempo, hasta ahí, porque después va a venir uno peor, pero hasta ahí, este fue el peor. Y vimos en el versículo 24 que compró el monte de Samaria y que edificó en él, ¿no? Ahí empezó a establecerse Omri, pero no solamente políticamente, sino también espiritualmente, porque ese lugar fue un centro de idolatría. Ahí Omri determinó que se iba a adorar a dioses paganos, hermanos. Por eso dice que siguió cada uno de los caminos de Jeroboam y incitó a Dios igual que Jeroboam. Guió al pueblo a la adoración, a la idolatría de otros dioses. Lo que Jeroboam había insertado, Omri lo institucionalizó y lo normalizó. Hizo una práctica habitual y sistemática de idolatría. Y su mala influencia duró generaciones. Dice Miqueas 6:16, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Fue un mandamiento que prevaleció el de Omri. Por generaciones han guardado lo que Omri había establecido. No solo que pecó, sino que normalizó el pecado. Hermanos, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay temor de Dios en el corazón, el pecado se hace una práctica habitual. El pecado se hace algo común en la vida del hombre. No hay diferencia entre pecar y no pecar. Ya no duele pecar contra Dios. Peco, practico el pecado y no pasa nada en mi corazón. Y ese es el mayor peligro. Cuando el pecado ya no es una caída ocasional, sino que es una práctica constante en mi vida. Cuando llevo una vida de pecado. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Ocasionalmente pecamos y cuando pecamos, nuestro corazón nos duele porque hemos ofendido a nuestro Señor. No nos da lo mismo pecar que no pecar. Acá, el tercer rey profundiza el pecado. En lugar de arrepentirse, Acab era hijo de Omri. En lugar de arrepentirse y volverse a Dios,
este rey profundizó el pecado de su padre. Dice Primera de Reyes 16:30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Bien, ya lo superó al papá. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ya le fue ligero, ya andaba cómodo en los pecados de Jeroboam, ya era algo habitual, se agradaba de eso. Y tomó por mujer a Jezabel, hermosa mujer, hija de Etabal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermano, ¿cuánto se puede corromper un corazón? No le importaba nada de Dios. Nada. Acab fue aún peor que Omri. No solo que continuó haciendo el mal, sino que lo intensificó. Dice Primera Reyes 21:25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ya no alcanzaba solamente con él, sino que tenía a su esposa que lo incitaba a pecar contra Dios. Este hombre se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Hija de un rey sacerdote de Baal, la cual introdujo la idolatría a Baal. Dice que comían en la mesa de Jezabel 450 profetas de Baal. Ella no era pasiva, sino que incitaba a Acab constantemente para pecar contra Dios. Hermanos, vemos en Primera de Reyes 21, un texto conocido. ¿Cuántos han leído sobre la viña de Nabot? Nabot era un vecino de Acab, ¿no? Tenía una viña pegada al palacio de Acab. Y un día Acab salió y vio a su costado la viña. ¡Pah! ¡Qué viña que tiene Nabot!, dijo. Era rey. Podía tener un montón de viñas, seguramente que las tenía. Pero vio la viña de Nabat y dijo, yo quiero la viña de Nabat. Y se presentó ante Nabat y le dijo, yo quiero comprarte tu viña. Y Nabat no se la quiso vender. ¿Por qué? Porque era una herencia familiar dada por Dios. Entonces, Nabat dijo, no, yo no te la puedo vender. Entonces, Acab se volvió al palacio y vieron como los niños caprichosos cuando no reciben algo que quieren. Se fue a dormir sin comer, dice, enojado. Pero ahí estaba su esposa, Jezabel. Ella tomó el control, organizó un falso juicio, levantó testigos mentirosos y mandó a matar a Nabot. Después de matarlo, Acab fue a tomar posesión de la viña, pero Dios envió al profeta Elías, quien confrontó a Acab por su pecado y anunció juicio de parte de Dios para él y para Jezabel, su esposa. Primera de Reyes 21:19 dice, y le hablarás diciendo, le dice Dios a Elías, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así has dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y el 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermanos, terrible. Vemos que un corazón que no se rinde a Dios termina resistiéndole y aborreciéndolo y cometiendo todo tipo de atrocidades.
podemos ver el trágico final de Acab y Jezabel. Y el final de estas dos vidas nos enseña que Dios nunca puede ser burlado, hermano. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 3 años de paz Dios le dio a Acab. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Se dio cuenta que estos no eran profetas de Jehová, ¿no? Al cual consultemos. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Josafat tenía temor de Dios, ¿no? Pero a Acab nada le importaba. Primera de Reyes 22:30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, ¿no? Quiso engañar a Acab. Dijo, bueno, yo no voy a aparecer en la batalla como rey. Yo me voy a vestir como otro común y vos andás con tus vestiduras reales, le dijo a Josafat. Dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente, este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. No este es el rey de Israel. A este no tenemos que matar, dijeron. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Tiró la flecha para el cielo. Y esa flecha hirió al rey de Israel. Dice que por entre las junturas de la armadura, el rey tenía una armadura, y por la junta de la armadura entró la flecha del soldado que le tiró al azar. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Acab quiso engañar a Dios. Acab se pensó que iba a poder salir con la suya. Hermanos, pero Dios ya tenía definido el futuro de Acab. Y Segunda de Reyes 9:30 podemos ver el final de Jezabel. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antinomio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios.
la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Qué terrible. Lo que Dios había determinado se cumplió perfectamente. Hermano, el pecado trae consecuencias. Oseas, el último rey, el pecado no arrepentido termina en juicio inevitable. Segunda de Reyes 17:6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de ellos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde la torre de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo alto frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Dios, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Hermanos, durante 200 años Dios tuvo paciencia de su pueblo. 200 años en los cuales Dios mandó advertencia tras advertencia. 200 años donde su palabra nunca faltó. Pero este pueblo, de forma sistemática y persistente, rechazó a Dios. Hermanos, el juicio de Dios no fue algo repentino. El juicio de Dios no fue algo que vino enseguida. 200 años pasaron, donde este pueblo hizo cualquier atrocidad en contra de Dios. Muchas veces Dios les llamó al arrepentimiento, mostrándole su paciencia, pero el pueblo una y otra vez le rechazó, hermano. Anduvieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas. Hermanos, el juicio de Dios llega, El pecado trae consecuencias que un día se pagarán. Aquellos que no han creído en Cristo pagarán la consecuencia de su pecado. A veces pareciera como que Dios no castiga, como que Dios no es un Dios que imparte juicio, pero el juicio de Dios llega, hermano. Acá pasaron 200 años donde Dios le habló constantemente a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Hermanos, Dios ofrece gracia en lugar de juicio a todos los que acuden a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Para aquellos que le buscan a Él sinceramente, Dios ofrece gracia, Dios ofrece perdón, Dios ofrece misericordia. Isaías 55:6
El profeta dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, no esperes a mañana. Este es el día propicio para estar a cuentas con Dios. Este es el día propicio para ir a Él con un corazón sincero. Hermanos, esta historia nos muestra la necesidad de un rey fiel, de un pueblo transformado, de un corazón nuevo. Y esto se cumple en Cristo. Donde otros pecaron, Él obedeció perfectamente. Donde otros cayeron, Él permaneció fiel. Donde otros solo trajeron destrucción, Él trajo salvación. Hermanos, Cristo no es un mejor rey. No, Él es el único y verdadero rey. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Invito a Raúl. Pensaba mientras el pastor exponía la palabra que como el reino del norte, más allá que haya tenido profetas hermosos, para mí uno de los dos profetas más fuerte y contundente como fue Elías y Eliseo, y no acudieron, no hubo arrepentimiento, se fueron superando en maldad, se fueron superando en corrupción, es porque Jeroboam, cuando arrancó la división, puso en un extremo un toro y en la otra punta puso otro toro. Y donde no está el Señor, no hay arrepentimiento, no hay paz, no hay esperanza, y lo único que nos espera es una condenación eterna. Es por eso, hermanos. Me hace acordar al libro de Romanos, que dice que el Señor una y otra vez nos ha hablado. Todo el mundo ha escuchado de Dios. Todos tienen una idea de Dios vaga, floja, media. Todos tienen. Pero dice el Señor en contra de ellos que lo conocieron, pero se envanecieron en sus razonamientos. Desecharon a Dios y fue Dios quien les entregó una mente reprobada que no pueden verlo. Ven a Dios en toros, ven a Dios en Gauchito Gil. ¿Ustedes pueden entender eso? Yo miro esos altares del Gauchito Gil y veo brujería. Encima, botellas de vino. Y seamos sinceros, hermanos. Díganme si no es una mente reprobada. En Burgos hay una pecerita donde hay un bebote. Pasa la gente, toca y sigue. Es un muñeco. Díganme si no es una mente reprobada. Y una y otra vez, Cristo se les presenta. Una y otra vez. Pero como decía bien el pastor, llegará el día donde ya no haya más tiempo. Y el tiempo es tu vida. Eso es tu tiempo. Cuando mueras, se acabó el tiempo. O un suceso más, que venga nuestro Señor Jesucristo y sea el tiempo de todos en el mismo minuto. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dice la Biblia que este reino del norte está para amonestarnos y enseñarnos que no hagamos lo que ellos hicieron. Para eso está el reino del norte. Pero nosotros somos creyentes bastante flojitos. Nos pasa que no entiendo la Biblia, es difícil, muchos reyes. Esos son excusas. Debemos leer porque es eso lo que no debemos hacer nosotros para que nosotros alegremos a nuestro Dios
Y no diga las Escrituras, y se enojó Dios con Raúl, porque Raúl fue peor que Ramón, su padre. Amén. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. Vamos a ponérsenos de pie. No sin antes darle un aviso muy importante. Creo que estuvieron poniéndose los avisos antes de que empezara la reunión. El próximo domingo empieza el curso de membresía. Este 2026 empieza el curso de membresía el domingo que viene, 16:45, para que empiece 5 menos cuarto y termine 6 menos cuarto para que lleguemos al culto general todos bien preparados. Todos aquellos que quieran ser miembros de la iglesia, vamos a empezar con el primer libro, que es Fundado sobre la roca. Necesitamos conocer qué es una iglesia verdadera, más en estos tiempos que cualquier cosa se llama iglesia. No es cualquier cosa la iglesia es la iglesia del Señor Jesús. Huele a Cristo, se mueve como Cristo, actúa como Cristo, se parece a su Señor. Amén. Es así una iglesia. Y nosotros tenemos la tarea de enseñarnos unos a otros para parecernos a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque si no nos parecemos, no vamos a ser diferentes que el reino del norte. Ese es mi mayor temor cada vez que veo que el Señor ejecuta sus juicios. Dios no es... ¿Se acuerdan que a Jesucristo de que lo acusaban? Que era amigos de pecadores que se juntaban. Y eso todo le siguen diciendo al Señor. Es amigo de Gardo, de Raúl, yo los conozco. Y el Señor pone la cara por nosotros. Pero Él quiere que andemos como Él anduvo. Amén. Y bueno, oremos por nuestros hermanos que están enfermos, son muchos, y también oremos por la situación de nuestro país y tengamos en mente de que el Señor viene pronto. Oramos. Dios y Padre, estamos contentos de poder escucharte. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra. No es un cliché, amamos tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, nos encanta escucharte hablar, contándonos historias reales, con vidas reales. Estos reyes existieron, fueron personas a las cuales le enviaste tu palabra, igual que a nosotros. Pero estos reyes del norte nunca te escucharon. En su temor buscaron sus soluciones y no te buscaron a ti. Nunca te creyeron cuando le decías, buscadme y viviréis. Nunca prestaron atención, nunca te amaron. Prefirieron adorar estatuas, prefirieron cortar árboles, hacerles rostro y adorarlos. Prefirieron adorarse a sí mismo. Y no solo eso, estos reyes corrompieron a su pueblo. Hicieron que sus hijos, sus vecinos, todos sean idólatras iguales que ellos. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia, que tu iglesia sea luz, que tu iglesia sea sal, que tu iglesia pueda mostrar que tú vives en medio de nosotros, que nos gobiernas, que te obedecemos, que no nos da lo mismo tus palabras, que amamos tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos con estas palabras. Te pedimos que pongas tu temor en cada uno de nosotros, que abandonemos nuestros ídolos, que nos apartemos de idolatría, que nos apartemos, Señor, de amar este mundo y que nos ayudes con tu bendición. Padre, te pedimos por el curso de membresías y te pedimos por todos los que se van a anotar para comenzar este curso. Que tú pongas en sus corazones el vivo deseo de pertenecer a tu iglesia, embarcarse, y que lo hagan con un corazón santo y temeroso a ti, Señor. Que puedan tener un corazón abierto a aprender de tu palabra. Y, Señor, que podamos ser hermanos que estamos de acuerdo en lo que creemos para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias, gracias, Padre. Ponemos en tu presencia a nuestros hermanos que están enfermos, Cristian, Señora Anabela, Señor, te rogamos por Pino, los ponemos en tu presencia.
Señor, María Herrero, tú sabes los que están necesitando. Pone en nuestros corazones visitarlos, acariciarlos, mimarlos, estar con ellos. Señor, te ruego que podamos estar con los que sufren, que podamos acompañarlos no solo en oraciones, sino también en hechos y en verdad. Padre, te rogamos por la nación que nos pusiste y que nos permita ser luz en Argentina y sobre todo en Morón o en la localidad de que viven mis hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso. Queremos que se cumpla todas las cosas, pero no queremos ser egoístas. Te pedimos por los que están perdidos, te pedimos por los que todavía no han escuchado tu palabra, te pedimos por nuestros familiares inconversos, te pedimos por nuestros compañeros inconversos, nuestros amigos inconversos. Te ruego, Padre, tú eres poderoso para convencernos y eres paciente con ellos para que no se pierdan. Bendito seas, Señor Jesús. Amén. Saluda a su hermano.